Hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre variables de sesión y datos que guardamos en la clase cache de Laravel. Tenemos sesiones y tenemos una clase cache. Ambos son mecanismos de persistencia de datos. Podemos guardar datos haciendo uso de el helper session. Podemos guardar datos haciendo uso de también la clase cache de Laravel o bien el helper cache, que también está disponible. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Para explicar mejor la diferencia vamos a ver un ejemplo. Debes tener en cuenta que este es un ejemplo con fines demostrativos. No es algo que debas hacer normalmente cuando consumes una API. Aquí tengo un controlador. Este controlador hace un request, hace una petición HTTP a una API. Esta API nos va a devolver el país desde donde nos está visitando un usuario. Un usuario visita mi proyecto web, entonces hago una petición GET a esta API enviando la IP del visitante y voy a obtener como respuesta un JSON que va a contener información del país del visitante. Esto es muy útil porque cuando el usuario crea una cuenta ya no tiene que escoger manualmente su país, sino que nosotros lo detectamos y solamente va a tener que cambiarlo en caso de que no quiera registrarse con el país de donde se encuentra. Entonces las API generalmente reciben parámetros. Por ejemplo, aquí enviamos la IP del visitante y enviamos un access key, que es una clave para poder consumir esta API. Ahora, esta API es una API de pago. Si nosotros queremos hacer más de 100 peticiones al mes, tenemos que pagar por su uso. Si estás usando una API de pago, lo recomendable es pagar por esa API para que no tengas ningún inconveniente en su uso. Sin embargo, si estás haciendo un proyecto académico y quieres continuar usando una API solo de manera temporal, con fines académicos puedes demostrar que es posible cambiar de credenciales, iterar y usar múltiples credenciales para comunicarte a una misma API. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una clave para poder consumir esta API y aquí tengo otra clave para poder consumir la misma API. Con esta clave podemos hacer hasta 100 peticiones al mes. Con esta también podemos hacer hasta 100 peticiones al mes. Si tú quieres tener más claves, podrías continuar agregando más valores. La idea entonces de este ejercicio es que cuando se llame al método getAccessKey, podamos distribuir el acceso a esta API usando las credenciales con la misma frecuencia, con el mismo porcentaje. O sea, tenemos que distribuir las peticiones a la API de manera equitativa. Si tenemos que hacer 1000 peticiones, idealmente vamos a necesitar 10 claves de acceso, 10 access key, y tenemos que repartir 100 en cada una de ellas. Entonces, actualmente aquí tenemos una implementación donde estamos accediendo a una variable position usando esta función rand para obtener un número aleatorio, un número random, entre 0 y 1. Entonces, básicamente, de manera aleatoria se está repartiendo el acceso a estas claves. Cuando se ejecute esta función de manera aleatoria, podemos obtener 0 y se usará el access key de este usuario. Y si el resultado de esta función ha sido 1, entonces se accederá al access key del otro usuario. Esto es útil, pero no es eficiente, porque si tenemos 200 peticiones, por azares del destino es posible que se lleguen a completar, se consuman las 100 posibles peticiones de este usuario y todavía queden de este otro. Y si es que aquí, por ejemplo, cae 0, se va a tratar de acceder a esta aquí y esta aquí ya se gastó, ya no tiene más peticiones disponibles. Entonces el usuario verá un error, incluso cuando esta otra clave todavía está disponible. Entonces obtener una posición de manera aleatoria no es recomendable en estos casos cuando queremos distribuir las visitas de manera equitativa. Lo que podríamos hacer es tener un valor que itere de manera secuencial, o sea que sea primero 0, luego sea 1, luego sea 0, luego sea 1 y vaya cambiando. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr eso? Primero vamos a empezar haciendo una petición a este controlador, a este método, para demostrar cómo se puede llevar a cabo esto. Aquí tengo justamente una ruta country. Esta ruta hace una petición al método getCode. Vamos a crear una ruta más y la vamos a llamar position. Esta es una ruta de prueba solamente para implementar la lógica que va cambiando de posición. Entonces aquí vamos a tener un método position y vamos a definir por aquí un método position. Vamos a devolver primero un valor entre 0 y 1. Para hacer la petición vamos a hacer uso de Postman. Postman es una aplicación que nos permite hacer requests, que nos permite hacer peticiones HTTP a cualquier URL, ya sea una petición de tipo GET, de tipo POST.
Entonces voy a crear aquí un request y voy a hacer una petición a esta URL que he definido. De manera local mi proyecto usa este virtual host. Entonces por aquí voy a poner api/position. Voy a hacer una petición y aquí tenemos el resultado 0. Si hago otra petición, el resultado es 1. Si hago otra petición es 1. Si hago otra petición es 1. Si hago otra petición es 0. De manera aleatoria estamos obteniendo un valor. Lo que nosotros queremos es iterar entre 10 posiciones diferentes, porque en este caso vamos a tener un arreglo con nuestros access keys, porque queremos usar la API con 10 claves diferentes, con 10 credenciales diferentes. Entonces vamos a tener por aquí algunas credenciales de ejemplo. De hecho, acá podemos poner diferentes credenciales y la idea es que de manera automática nuestra lógica se adapte y recorra todos los access key. Entonces aquí, ¿cuál es la posición que queremos devolver? Primero tenemos que saber cuál es el valor de n, es decir, cuántos posibles valores tenemos. En este caso, el valor de n sería primero acceder a nuestra variable access keys y luego preguntar cuál es el tamaño de este arreglo. SizeOf nos va a devolver la cantidad de elementos, en este caso 6. Y el valor aleatorio que queremos obtener es entre 0 y n-1, porque la última posición disponible es n-1. Tengamos en cuenta que los arreglos empiezan en 0, por lo tanto la última posición del sexto elemento es 5. Entonces hasta aquí ya somos capaces de obtener un valor de manera aleatoria entre 0 y 5. Sin embargo, no se está siguiendo un orden. Nosotros queremos que se siga un orden y que podamos iterar de manera equitativa entre todos ellos. Entonces, ¿de qué manera podemos tener una variable que sea 0, luego 1, luego 2 y cuando llegue a 5 nuevamente en su siguiente iteración se vuelva 0? Eso es algo que nosotros no podemos lograr con una variable definida aquí en el código, porque las variables que aquí definimos se ejecutan cada vez que se hace una petición. Entonces, si yo por ejemplo defino un atributo, digamos que se llame cursor o que se llame position, si yo lo defino con el valor 0 y cada vez que se llama hago que aumente su valor en 1, esto en realidad siempre va a devolver 1, porque lamentablemente se trata de una variable local. Existe en esta clase, pero cada vez que se hace una petición, esta asignación también se lleva a cabo y esta suma también se lleva a cabo, por lo que siempre el resultado será 1 cuando es escrito de esa manera. Ahí tenemos el resultado 1. No importa cuántas veces ejecutemos, por más que aquí dice más 1, el resultado siempre va a ser 1, porque siempre se está asignando el valor de 0 aquí a esta variable. Entonces nosotros necesitamos definir una variable que trascienda, tenga un ámbito de acceso superior a un request, a una petición HTTP. Es allí donde usamos sesiones y el mecanismo de memoria caché que ofrece Laravel. Entonces, esta es la primera diferencia, que las variables que se definen dentro de una clase o dentro de una función solamente se crean y se destruyen durante una petición. No tienen un mayor tiempo de vida. Ahora, en vez de usar una variable local definida en nuestro código, vamos a usar una variable de sesión para entender mejor cuál es la diferencia. Aquí tenemos ejemplos en la documentación de Laravel sobre cómo podemos usar las sesiones. Una manera de usar las sesiones es a través de una función global llamada session que tenemos disponible. Entonces, si tenemos una variable de sesión llamada key, o sea, aquí va la clave, va el nombre de la variable, podemos acceder a su valor de esta manera. Si queremos definir un valor por defecto, simplemente lo indicamos como segundo parámetro y cuando esta variable de sesión no exista, vamos a tener este valor como respuesta. Y si queremos guardar un valor en una variable de sesión, entonces usaremos esto. Session, le pasamos un arreglo, indicamos cuál es la clave o el nombre de la variable de sesión y el valor que queremos que tenga. Vamos a tener aquí, por ejemplo, una variable de sesión que se va a llamar access key position para representar cuál es la posición del arreglo al que queremos acceder. Entonces, el valor por defecto, si no se ha definido la variable, será 0. La primera vez la variable no va a existir, entonces queremos acceder al valor 0. Y el resultado podemos guardarlo en una variable llamada position. La idea es que accedamos a este valor y que inmediatamente usemos el mismo helper session para aumentar el valor de la variable position para que la siguiente vez que pidamos su valor sea el mismo pero aumentado en 1.
Entonces el nombre de la variable de sesión que estamos usando en este caso es AccessKeyPosition y el valor que queremos asignarle será position más 1. Accedemos al valor, lo guardamos en una variable local y luego actualizamos el valor para que sea el valor actual más 1, para que la siguiente vez que pidamos el valor haya aumentado. Y lo que vamos a devolver aquí será nuestra variable local position, que mantiene una copia de este valor de la variable de sesión. Entonces vamos a hacer una petición. El primer valor que obtenemos es 0 porque la variable de sesión no existía, entonces nos ha devuelto el valor por defecto que es 0. Sin embargo, si hacemos peticiones aquí, vemos que el valor no cambia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto significa que la petición que se está haciendo no está teniendo en consideración las variables de sesión. Cuando las variables de sesión no funcionan, lo más probable es que sea porque realmente no existe un estado de sesión en esta ruta. Para estar seguros de ello, vamos a revisar esta ruta donde se encuentra declarada. Esta ruta se encuentra declarada dentro de este archivo llamado API, que se encuentra dentro de la carpeta de rutas de Laravel. Entonces vamos a acceder a la clase Route Service Provider. En esta clase Laravel define las rutas. Por ejemplo, aquí define rutas web y aquí define rutas de API. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre las rutas web y las rutas de API? Para las rutas web se está aplicando un middleware web y para las rutas de API se está aplicando un middleware API. Este middleware API se diferencia del de web porque en API no existe un estado de sesión. Las peticiones aquí son stateless. Entonces, si nosotros queremos usar sesiones, nuestra ruta tiene que situarse dentro de web y no dentro de API. Entonces, solamente con propósitos demostrativos vamos a reemplazar este texto que dice API por web para de esta manera habilitar las sesiones. Hacemos una petición, como no existe el valor, obtenemos 0. La siguiente vez 1, 2, 3, 4, 5. Esto funciona haciendo uso de variables de sesión, que recordemos que están disponibles dentro de las rutas web, pero no dentro de las rutas de API, a menos que se modifique el middleware como aquí estamos viendo, pero no es recomendable. Lo mejor es que sitúes tus rutas en donde corresponde si es que quieres usar sesiones. Esto funciona aparentemente y el valor de la sesión siempre aumenta. Sin embargo, no es ideal porque si nosotros visitamos esta ruta desde el navegador, desde nuestro web browser, hacemos la petición y obtenemos como respuesta 0. Hacemos una petición más y la respuesta es 1 y la respuesta es 2 y va aumentando de 1 en 1 y pareciera que esto es correcto. Sin embargo, aquí en Postman se tiene un conteo propio. Lo que ocurre es que las variables de sesión están asociadas a la sesión del usuario. Postman es un cliente que se está conectando a nuestra ruta, que se está conectando a nuestro proyecto web. Entonces mantiene su propio conteo, a diferencia del navegador, que es otro cliente que consume también nuestra ruta y tiene su propio registro de variables de sesión. Entonces la variable de sesión es útil para tener valores que persisten a través de los distintos requests, pero están limitados en el sentido de que son por usuario, son sesiones por usuario. En este caso no nos sería útil usar una variable de sesión porque cada vez que entren usuarios distintos a registrarse, todos la primera vez van a obtener el elemento de la posición 0. Si ellos desde la misma computadora registran otro usuario, se estaría usando la posición siguiente y la posición siguiente, pero esos casos no ocurren. No nos interesa eso realmente. Nos interesa que la posición vaya aumentando, que los access keys iteren entre todos los usuarios. Es decir, queremos tener una variable que persista, pero que no sea por usuario, sino que sea a nivel de nuestro proyecto, a nivel de nuestra aplicación. Entonces, esa es la principal diferencia entre las variables de sesión y las variables que almacenamos en la caché de nuestro proyecto Laravel. Entonces, vamos a hacer uso de este helper llamado cache, que sería la pronunciación en inglés, y vamos a reemplazar. El uso de este helper es bastante similar. Si queremos acceder al valor de una variable almacenada en la memoria caché, usaremos su nombre, su key. Si queremos guardar un valor, de igual manera podemos usar esta sintaxis de arreglo. Y opcionalmente, si queremos, también podemos decir durante cuánto tiempo queremos que recuerde este valor, ¿sí? En nuestro caso no nos interesa poner un límite de tiempo, sino que más bien vamos a poner nuestra propia condición para que cuando llegue a la última posición, la siguiente sea la posición 0.
Entonces, vamos a reemplazar este helper session por el helper cache. Vamos a acceder a este valor y vamos a ir aumentando el valor de uno en uno. Entonces hago una petición. Como no existe esa variable en la memoria caché, devuelve 0. La siguiente vez devuelve 1. La siguiente vez devuelve 2. La siguiente vez devuelve 3. Y si es que hacemos una petición desde el navegador, el valor que nos devuelve es 4. Si luego hacemos una petición desde Postman, el valor que nos devuelve es 5. Porque en este caso tenemos variables que persisten, pero que son generales para nuestro proyecto. Están en la memoria caché de nuestro proyecto Laravel y no como variables de sesión que son propias de cada usuario. Entonces esa es la principal diferencia. Si nosotros queremos que cada vez que se llegue a la última posición vuelva a la posición 0, entonces simplemente tenemos que calcular aquí cuál es el nuevo valor, el siguiente valor. New position sería igual a position más 1. Y el valor que vamos a guardar aquí sería new position, o sea, la nueva posición. Pero vamos a agregar una condición, de tal manera que si new position es igual a n, es decir, es 6 en este caso, si es 6 queremos que vuelva a 0. Entonces, la posición es 0 la primera vez, la siguiente vez será 1, la siguiente vez será 2. Cuando sea 5, vamos a usar el 5, lo vamos a devolver. Pero si es que la nueva posición llega a ser mayor o igual al último número permitido, vamos a asignarle 0. Para todos los demás casos siempre aumentará en 1. Y cuando se exceda del permitido, volverá a 0. Entonces hacemos una petición por aquí y volvió al valor de 0. Luego 1, 2, 3, 4, 5 es la última posición porque tenemos 6 elementos. Entonces el siguiente es 0. Y así. Entonces aquí se están usando las credenciales que están en la posición 0, en la posición 5, y la siguiente vez que un usuario visite, se usarán las credenciales de la posición 0. Y luego visita otra persona de la posición 1, y de esta manera conseguimos que se itere a través de todo este arreglo y que podamos sacarle un máximo provecho a cada access key. ¿Sí? Esta lógica simplemente hay que reemplazarla en donde se necesite. Y esta sería la principal diferencia entre las variables de sesión, las variables que se guardan en la memoria caché de nuestro proyecto Laravel, y las variables locales que declaramos dentro de funciones o que declaramos dentro de clases. Si quieres conocer más sobre las sesiones, por ejemplo, y su diferencia con las cookies, que también es otro mecanismo para guardar información, puedes leer un artículo que he escrito sobre ello. El enlace lo encontrarás aquí debajo en la descripción de este video. Y recuerda que si no sabes cuál de estos mecanismos para guardar información usar, puedes dejar un comentario aquí debajo para ayudarte a decidir. Cuéntame qué estás implementando, qué necesitas calcular, para darte una idea de cuál te conviene usar. Gracias por ver el video y hasta la próxima.